Asimétricos, asimétricas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de nuestro queridísimo Club de Lectura Asimétrico. Hoy es miércoles 17 de septiembre, creo recordar. Y como sabéis y ya hemos anunciado, hoy venimos a hablar de este precioso libro, Genro Michi, El Camino. Vamos a estar con su autor, Javier Alonso, mientras la plataforma os va avisando de que ya estamos en directo y mientras también va avisando a Javier de que ya estamos también aquí preparados para recibirle. Voy a aprovechar estos minutos, como siempre, para agradecer a nuestro querido invitado de la semana pasada, nuestro querido Santiago de Molina, y su libro Hojas de Reclamaciones, que lo estuvimos viendo el miércoles pasado con él. La sesión está disponible y colgada en nuestro perfil, y también os recuerdo a todos y a todas que tenemos canal de YouTube ya disponible. Podéis ir allí también a darle amor, a darle cariño, el mismo que recibimos aquí cada miércoles, cada semana en este club, que nos dais, que nos veis, que nos escribís, y nosotros agradecidísimos y agradecidísimas de poder teneros cerca y todas las entrevistas que hacemos, nuestros invitados. Estoy esperando a ver si consigo que Javier Alonso pueda unirse a esta sesión del club. Vamos a ver. Disculpad esas pequeñas incidencias técnicas que a veces tenemos. El otro día hicimos la prueba y salió todo muy bien y a la primera. Y bueno, pues hoy nos está poniendo a prueba aquí nuestra querida plataforma. Veo a un montón de gente. Mientras tanto, Javier, ya te he invitado, ya te he mandado la invitación. Voy a ir saludando de nuevo a Íñigo Garrido, a Estudio Cumbre, a Carlos Drescher también, que está por aquí, a Connie Johnson, a Europan España. Un abrazo enorme, equipo. Vamos a ver a Yago Valverde, que se acaba de unir. Vamos a ver si Javier, puedes entrar. Si no entra, sal y vuelve a entrar de la plataforma. Sal y vuelve a entrar, porfi, porque aunque me indica aquí que no puedes unirte, sabemos que sí puedes unirte. Lo comprobamos el otro día. Vamos a ver si a la segunda lo conseguimos. Hola, Estudio Cumbre, que nos dicen hola, saludamos a todos y a todas los que estáis ahí detrás, de verdad, gracias. A ver si conseguimos llevar a cabo esta sesión. Ya sabéis, a mí me tenéis más vista que el TVO. El importante en este espacio hoy es Javier Alonso, a quien estamos esperando, y bueno, vamos a ver si conseguimos que pueda entrar y que pueda participar, porque si no, habrá que buscar otro día incluso para que pueda estar con nosotros y con nosotras contándonos este libro. Como os decíamos, disculpad las pequeñas incidencias técnicas, a veces pasa. Por algún motivo extraño, hoy no está dejando que Javier entre al directo. Javier, vuelvo a mandarte otra invitación. Mira, a ver si conseguimos esta vez a la tercera. Ahora sí, Sí, hola Javier, ¿qué tal? pues bueno, un poco ¿Qué nervioso dices? porque esto no funcionaba, pero bueno, por Ya fin. estamos. Hola ¿Cómo va? Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. No sé por qué no entraba, pero Bueno, bueno, misterios a veces de la tecnología, de esta plataforma que a veces nos da estas sorpresas. El otro día funcionaba perfectamente a la primera y sí. hoy nos estaba dando guerra. Pero no hay ningún problema, ya estamos aquí, estamos en el club de lectura. Vamos a hablar de tu precioso libro, Genro Michi, El Camino. Javier, si me permites, bueno, todos los que están aquí detrás y todos y todas saben perfectamente quién eres porque vienen a verte a ti, no a mí ya, en fin, ya están aburridos. Pero aún así, si te parece, voy a presentarte nada brevemente para poner a todo el mundo en contexto por si acaso hay algún despistado o despistada por aquí, y arrancamos con la sesión, ¿te parece? Perfecto. Genial. Bueno, pues hoy, como veis, asimétricos, asimétricas, estamos con Javier Alonso, quien tiene una
amplia trayectoria como ingeniero industrial en los campos de la energía y de la innovación, pero en los últimos años, ¿verdad, Javier? Has centrado tu actividad en proyectos pues, un poco más personales que tienen que ver, están relacionados con la fotografía, el cine y la poesía. Tus fotografías, por empezar por orden, han sido expuestas en Foto España. Algunas de ellas forman parte de las colecciones del Consulado del Mar en Burgos y de la Real Sociedad Fotográfica en Madrid, con motivo precisamente del 125 aniversario de esta última asociación. Fuiste comisario, has sido comisario de las exposiciones itinerantes que se han realizado en diversos pueblos y ciudades a nivel nacional, ¿no? Como poeta, tu parte poeta, has participado en los libros de poesía 54 poetas que corrieron la maratón de Chicago, 88 octavas reales o más y la balada del río Fresquillo, Epitafios, libros todos pertenecientes a la colección Solà Nocte de Ars Poética. Además, has recibido el premio de poesía José Antonio Torres Ciudad de Tomelloso y has recibido también el Accessit al Premio Nacional de Poesía de la Hermandad Cofrade de Peñaranda y Brancamonte. Tu actividad cinematográfica que has realizado hasta la fecha han sido 3 cortometrajes y varias piezas experimentales y eres autor ahora mismo ya en solitario de este libro, Genro Michi, El Camino, del cual venimos a hablar esta tarde. Y Javier, yo creo que es obligada la pregunta, ¿qué es Genro Michi? ¿Qué tenemos entre manos? ¿Qué significa también? Y te doy paso, te dejo la palabra a ti. Bueno, pues Genro Michi, que son dos palabras, pero son dos palabras japonesas y como sabéis, pues el lenguaje japonés es muy rico en decir mucho en muy poco, ¿no? Entonces vendría a ser algo así como los peregrinos del camino de Shikoku, el camino de peregrinación de Shikoku. Shikoku es una isla japonesa que está pegada a la isla principal. Bueno, parece que aquellos son islas, pero cuando uno ve el tamaño real, para que nos hagamos una idea, Shikoku es una isla del tamaño de Sicilia. Y entonces, pues tiene dentro de esa isla hay un recorrido que es un recorrido circular, empieza en un punto y vuelves cuando acabas el recorrido al mismo punto, que es el de los 88 monasterios budistas de la isla de Shikoku. Y los que hacen ese camino, en japonés les llaman genro. O sea, genro sería el peregrino que hace específicamente el camino de la isla de Shikoku, ¿no? Y Michi significa en japonés camino. Por lo tanto, Genro Michi sería el camino de los peregrinos que hacen el recorrido de los 88 templos budistas de Shikoku. Vale. Eh, ¿Cuántas cosas en 2 palabras tan pequeñas, ¿verdad? pues sí, ¿Cuántos significados? muy Ibas a bien. decir algo, Javier, que creo que te he cortado. No, que al final lo hemos subtitulado El Camino para que fuera un poco simple. No hemos querido poner El Camino de Shikoku porque el libro realmente utiliza este recorrido como digamos, como un apoyo para extenderlo más al significado de camino, ¿no? En general, y los múltiples significados que tiene. Y realmente, como tal, más que un libro de viajes, no es un libro de viajes al uso, donde uno va a encontrar dónde comer, dónde dormir, digamos, las atracciones locales de cada sitio. No. Esto es un libro que quiere ser un libro de transformación, porque nació así, basado tanto en la poesía como en la fotografía. Y de hecho, es un libro que no se entiende por separado. Las fotografías no son meros soportes gráficos de lo que dice la poesía, sino que realmente forma un conjunto en el cual tanto la poesía como la fotografía están íntimamente unidos e intentan ir más allá que lo que irían por separado. O sea que ese es un poco un pequeño resumen de esto, ¿no? O sea, Javier, que un poco también por ir por contextualizar a las personas que nos están escuchando, claro, es raro si no hago el spoiler. Tú has hecho este camino, tú has sido un Genro Michi, ¿no? Mi pregunta, bueno, un genro, ¿no? Tú eres un genro porque Michi significa camino. Pero mi pregunta un poco va ahora, ¿por qué te lleva o qué ha significado para ti el hacer este libro, el haber pasado por esa experiencia, ¿no? Porque van unidas de la mano.
Bueno, pues digamos que el origen de toda esta experiencia y del propio camino, porque habría que ir primero a decir por qué hicimos, y digo hicimos porque vino mi hermana conmigo, ¿no? Ujú, Logré convencerla, por qué hicimos aquel camino, ¿no? ujú, Y cuál es el origen de todo eso? Bueno, yo en España había hecho, de hecho he seguido haciendo caminos de Santiago, porque bueno, es una actividad que una vez que hice el primero hace bastantes años, me enganchó bastante, ¿no? El hecho de poder ver cada día un nuevo horizonte, el hecho de que entras en un modo de ver las cosas que están por fuera de la realidad cotidiana. Tú cuando ujú, llevas 3 o 4 días haciendo, por ejemplo, un camino en Santiago, pues es que estás en otra realidad, estás observando al ujú, mundo desde un punto de vista externo a ese mundo realmente, porque no es un tiempo cotidiano y sin embargo a todo lo que tú ves alrededor sí que le afecta ese tiempo cotidiano, ¿no? ujú, Yo ahí descubrí la poesía que hay en el camino, que no deja de ser, los seres humanos nos movemos en el lenguaje, de hecho he estado estudiando estos días bastantes libros sobre lo que se llaman las metáforas de significado, es decir, las palabras tienen un significado que se adquiere cuando una metáfora ha cristalizado y entonces tenemos, digamos, esos significados ya muy hechos y sin embargo en el otro extremo están los poetas que están fabricando metáforas nuevas constantemente, con lo cual hay un proceso de magma y al final esas metáforas, parte de ellas van sobreviviendo y acaban cristalizándose en el lenguaje común y parte de ellas a lo mejor desaparecen, ¿no? ujú, Entonces, en el caso del camino, es una de las metáforas principales y que viene desde tiempos ancestrales y es esa confusión que tenemos los humanos de confundir tiempo con espacio. Y la ujú, confusión de tiempo con espacio suele venir a través del camino. El camino es el recorrido en el tiempo de algo y entonces cuando nosotros decimos adelante o atrás, nos estamos refiriendo tanto al espacio como al tiempo. Y de ujú, hecho, los relojes no dejan de ser sino una metáfora también material en este caso de lo que es el tiempo y el espacio. Realmente los relojes no miden el tiempo, se miden a sí mismos, se miden el espacio y de hecho se confrontan unos relojes contra otros, ¿no? Hace ujú, poco veía una película que es muy interesante y que recomiendo a los que no la han visto, que es El hombre de la Tierra, ujú, que es una película de ciencia ficción pero muy inteligente, donde un profesor de universidad se va a cambiar de sitio, sus amigos le dicen que por qué se cambia, que si les ha hecho algo y tal, ¿no? Y dice que no, que es que claro, él resulta que es un hombre que viene del Cromañón, ha vivido 14.000 años y como no envejece se tiene que cambiar de vez en cuando para que no le reconozcan. Y entonces hablaban ujú, de esto, de que el tiempo no se pesa, el tiempo no pasa, el tiempo no está en los relojes son meramente una metáfora de todo esto, ¿no? Bueno, pues ujú. el camino, yo diría que en el fondo establece un gran reloj en vez de ser circular, y en este caso incluso es circular, ¿no? Porque hacíamos un círculo, pero donde estamos jugando con esa metáfora del tiempo y el espacio, ¿no? Ujú, A mí me pilló este camino justo en una época en que estaba también justamente cambiando, como he dicho antes, de actividades, reordenando un poco mi vida, y me ujú, atrajo mucho porque esto era, digamos, era un momento en el cual requería una cierta transformación. Entonces, el hacer un camino de esta naturaleza supone una transformación en sí mismo, ¿no? Porque te permite ir encontrándote a ti mismo según vas avanzando y según vas avanzando te vas también, lo mismo que el propio camino te va curtiendo, porque es duro y cada día que sobrevives al camino es un día que te vas curtiendo más, también internamente te va curtiendo, ¿no? Y te va de alguna manera aclarando muchas cosas y yo creo que llegas de ese camino, pues si no con las ideas más claras, al menos bastante más orientadas, ¿no? Así que esa fue un poco la motivación. Es un camino muy duro, está entre los caminos más duros que se pueden hacer en el mundo, con grandes subidas y bajadas. Yo recuerdo que había desniveles pues de 1.500 metros en 3 kilómetros. O sea, Es una barbaridad, una locura. y luego el propio clima en Japón, pues es un clima que era muy duro. O sea, yo siempre he pensado que de alguna manera el clima hace las culturas y que los pueblos, cuando tú examinas cómo son culturalmente, si examinas qué clima han tenido y cuál es su entorno en el que están, posiblemente ahí están las claves de cómo son, ¿no? Y la característica para mí de los japoneses, quizás la más clara, es que son resilientes. Estos aguantan lo que les echen encima, pero es que tienen un clima que es así, o sea, que o aguantan lo que les echen encima o si no, no estarían allí. Ujú, Porque ahí nosotros tuvimos que hacerlo en una ventana temporal muy concreta, que es ujú, cuando se puede hacer, porque si lo haces demasiado tarde en el año, las lluvias hacen que haya sendas que no puedas subir,
por esos desniveles tan brutales, ¿no? Y si lo haces en pleno verano al principio, cuando es la estación seca, te mueres, literalmente te mueres de calor. Es como ir caminando por el Sáhara, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces nos obligó a una cierta ventana temporal donde lo tuvimos que hacer y aún así sufrimos mucho, ¿no? Sufrimos el calor, el asfalto, el mar, las serpientes. Yo creo que contabilizamos, yo perdí la cuenta por la serpiente número 80, creo, ¿no? Pero vamos, fuimos viendo serpientes por todo el camino, desde pequeñitas hasta algunas no tan pequeñitas, algunas de 2 metros incluso, ¿no? En lo que es digamos, el bosque japonés que había por allí, ¿no? Y bueno, pues todo esto fue conformando esta experiencia, ¿no? Y Javier, desde esta experiencia, ¿no?, tan importante por cómo nos lo cuentas y por lo que refleja también el libro, por supuesto, ¿no?, de transformación en un momento en el que tan personal para ti también suponía una transformación. ¿Cómo ha sido trasladar todo esto al libro? Es decir, claro, uno tiene una experiencia y una idea y una vivencia, pero luego, claro, todo esto en el caso de Genro Michi, El Camino, el libro, tenemos una conjunción de imágenes y poemas, fotografías y poemas que, claro, van digamos, también sucediéndose y conformando una estructura, ¿no?, que ahora hablaremos de ella, pero ¿cómo ha sido traspasar esa experiencia al momento del libro, a escribirlo, a hacerlo cuerpo de otra manera? Bueno, yo creo que en todo proceso creativo hay una fase de expansión y una fase de compresión, ¿no? La fase de expansión es cuando tú estás simplemente viviendo la experiencia y estás recogiendo material, ¿no? Yo a lo largo del camino pues iba escribiendo, cuando tenía algún alto, cuando estábamos esperando alguna cosa, iba escribiendo, digamos, pequeños poemas, ¿no? Un poco al estilo de los haiku, que son poemas muy chiquititos, bueno, muy chiquititos en castellano, volvemos a lo mismo, ¿no? No tan chiquititos en japonés, porque un haiku está formado por 17 golpes de voz, ¿no?, en el fondo, que nosotros hemos traducido por 17 sílabas poéticas, pero que en japonés cada golpe de voz puede significar mucho, y más en el contexto de los otros golpes de voz, ¿no? Yo creo que están diseñados para que un japonés pueda decir una experiencia que él ha encontrado singular a través de un solo golpe de respiración, es decir, de coger aire y en todo lo que le da esa respiración soltar algo que los otros japoneses perciben que es algo emocional. Y esto es así porque los japoneses en general no son muy dados a manifestar sus emociones, porque piensan que cuando manifiestan sus emociones, el que está enfrente se siente obligado a dar una respuesta también emocional. Entonces son muy distantes en ese sentido. Y entonces la única escapatoria que tienen para expresar emociones suele ser la poesía, y en particular esta poesía cotidiana que son los haikus, ¿no? Entonces yo fui escribiendo haikus, pero no solo haikus también, sino algún otro tipo de fórmula de poesía, y durante el camino, y evidentemente haciendo las fotos que podía hacer, ¿no? Todas las que pude, hice, no sé, más de 6.000 disparos posiblemente, ¿no?, en todo el camino. Y ya con ese material, una vez vuelto aquí a Madrid, empecé a darle vueltas a cómo podía conformar algo que no fuera un libro de poesía, que no fuera un libro de fotografía, sino que fuera un libro sobre una reflexión del camino a través de la conjunción de poesía y fotografía, que es como lo hemos hecho aquí. Le dimos muchas vueltas a cómo podía secuenciar, porque debo decir que yo creo que secuenciar un libro de poemas no es fácil, pero no es tan complicado, ¿no? Los libros de poemas, los poemarios, como dicen algunos, pues tienen una línea y tú puedes poner un poema antes que el otro, en fin, tiene su forma de hacerlo, pero yo digo que no es tan complejo, ¿no? Creo que hacer un libro de fotografía solo es más complejo, ¿no? Porque el aspecto visual lo puedes abordar desde muchos puntos de vista y todos ellos pueden ser sugerentes y no suele ser fácil secuenciar un buen libro de fotografía que no sea un mero catálogo, ¿no? Ahora bien, secuenciar un libro donde estás conjugando poesía y fotografía es una tarea muy difícil para hacerla bien, sobre todo si no quieres hacer lo que llamamos en castellano un pleonasmo, ¿no? Perro, perro, gato, gato. No. O sea, aquí yo he seguido un principio que era lo que yo llamo el principio de resonancia, que es que el poema tiene que ser una metáfora de la fotografía y la fotografía del poema, de tal manera que no estén relacionados de una manera, digamos, tan evidente, sino que haya corrientes subyacentes que son las que pueden despertar en el lector ir más allá, ¿no? Y al final se concibió de esa manera. Desde el punto de vista de la secuenciación general del libro,
yo le di vueltas a varias formas. La más evidente era seguir, en el fondo, lo que es el propio recorrido de los monasterios, ¿no? Que debo decir que esa isla, la isla de Shikoku, se divide en 4 prefecturas, 4 provincias, que están muy divididas entre ellas por cordilleras montañosas. Toda la isla es muy montañosa. Y los japoneses, como muy ordenadicos ellos que son siempre para estas cosas, asignaron de los 88 monasterios, 22 monasterios a cada una de las provincias. Y eso, a su vez, se corresponde con las 4 fases del budismo que se puso en esa zona en el siglo IX por parte de un monje que se llama Kobo Daishi, y que fue un monje que fue a China en esa época y volvió, implantó una escuela de budismo que llamaron Shingon, que significa palabra verdadera, ¿no? Y entonces, en este tipo de budismo hay 4 grandes etapas, ¿no? Lo que es el despertar, la disciplina, la iluminación y el nirvana. Entonces, al final, me di cuenta de que realmente esa podía ser una forma de estructurar el libro a nivel macro muy interesante, ¿no? Empezar por todo aquello que tiene que ver con el concepto del despertar, seguir con el concepto de disciplina, ir a la iluminación y al nirvana, ¿no? Si nos fijamos bien, en el fondo estas 4 etapas, si le quitamos todo el oropel budista y estas cosas, ¿no? No dejan de ser las 4 etapas de cualquier maestría en cualquier cosa que nos planteemos en la vida. O sea, el despertar yo lo identifico con el que de alguna manera hay algo que en el fondo te llama la atención y quieres hacer, no sé, de pronto uno se despierta y quiere tocar el piano, por decir de alguna manera, ¿no? Despierta al piano como instrumento, como concepto, lo que quiere hacer. Luego viene el pico y pala de un montón de prácticas hasta que realmente empieza a dominar el instrumento y a saber tocar bien, ¿no? Y eso le lleva tiempo, disciplina, y si no lleva esa disciplina, pues no llegará al nivel que se requiere. Llega un momento en el cual ya tiene esa maestría, ¿no? No sé si las 10.000 horas que dicen por ahí, que hay que echarle algo, ¿no? Pero llegas a esa maestría en la cual es capaz de tocar muy bien, es capaz de componer grandes cosas, es un maestro en esa cuestión. Y ya cuando eres capaz de ir mucho más allá, y yo creo que muy pocos lo han logrado, llegas a otra cosa que ni siquiera los otros de la misma, digamos, disciplina son capaces de ver qué estás haciendo, ¿no? Entonces llegas a lo que podrías llamarse un poco nirvana, ¿no? Que yo creo que lo han hecho pues grandes compositores, no sé, Beethoven cuando escribía algunas de las sinfonías últimas que no sabían por dónde iba realmente la gente, o sea, han incluso traspasado el nivel de maestría. Volviendo a lo que nos llevaba, pues estas 4 partes a mí me sirvieron para ir separando el libro, ¿no? Y de hecho, pues el libro lo tenemos separado a través de unas hojas que son azules y que tienen un medallón en el centro, ¿no? Lo podemos ver en algunas de ellas. Lo puedo mostrar, lo puedo mostrar. Sí, ahí tenéis una de ellas, ¿no? Que ese medallón no es un tal medallón, no es, para que os hagáis una idea, sino una tapa de alcantarilla. De hecho, el libro contiene varias tapas de alcantarilla, ¿no? Que son así de bonitas en Japón. Y a mí me gustaba como concepto porque de alguna manera significaba que cuando uno pasa de una etapa a otra etapa, lo que estás haciendo es que todo lo que has vivido lo arrojas a través de una alcantarilla y de alguna manera te renuevas en la siguiente etapa, ¿no? Entonces ese es el significado que tiene digamos, esas alcantarillas, ¿no? Evidentemente toda la poesía que está puesta es mía, pero de vez en cuando también lo que he hecho ha sido hacer llamadas a algunas citas o poemas de poetas japoneses e incluso también de algún poeta español, ¿no? Y es cierto que cada una de estas partes siempre las he finalizado con una tanka, que es una estructura poética japonesa, que son 5 versos. Realmente es una especie de extensión del haiku, simplificando mucho, ¿eh? De 5, 7, 5, 11, 7, 7, ¿no? Y esas, no, es antes de eso, es justo en la página las páginas del medallón al otro lado. Sí, voy. Aquí, o sea, espera. Ahí. Sí, aquí, perdón. No, eso no, es antes, espera, si no te lo muestro yo. ¿Antes te refieres? Sí, vale. Mira, es en la doble página. Ahí estamos. Bien, entonces esas tancas son lo que llamamos en poesía tancas centonas. ¿Qué significa centón? Centón es cuando tú robas versos de otros poetas y con esos versos haces un poema nuevo, ¿no? Entonces he utilizado versos de poetas japoneses para hacer esas tancas, que luego
están explicados al final del libro en un apéndice los versos que se han extraído, de qué poeta y cómo se ponen en japonés, ¿no? Porque uno puede utilizarlos, pero obviamente hay que citarlos, ¿no? Lo que pasa es que citarlos en mitad del libro, pues parece que quitábamos el ritmo, ¿no? Por eso lo movemos al final. Y eso es un poco como homenaje también a todos estos poetas japoneses que han ido haciendo este tipo de poesía y, por cierto, algunas de ellas muy relacionadas con el camino. Quizás uno de los más grandes poetas japoneses, que es Baso, fue un caminante impertérrito, ¿no? Era una especie de peregrino por todo Japón que iba escribiendo, ¿no? Y por eso, de alguna manera, creí oportuno empezar el libro con un haiku del propio Baso, donde dice: mi vida, el viaje, de ir y venir arando la misma parcela, que para mí es como el resumen entero de lo que puede ser toda una vida, ¿no? O sea, no he visto un poema que sea capaz de condensar en tan poco el significado de lo que puede ser la vida, ¿no? O sea que, y por eso empezamos el libro con ese poema, ¿no? También, Javier, nos explicabas estas 4 fases y la verdad es que cuando hablábamos juntos del libro y de cómo tenía que ser, también no solo en los poemas, sino también en la conjunción de las fotografías, ayudó mucho a entender, ¿no?, cómo se iban a ir agrupando y cómo iban a ir cambiando de intensidades, ¿no?, en una parte, en otra, en otra. Me gustaría también que nos contaras un poco esa propuesta visual que también acompaña como un viaje en sí mismo dentro del libro. Pues sí, sí, efectivamente eso fue así. Hay, digamos, una base estética en las fotografías que hemos puesto y que tiene que ver con un tema que es histórico de la fotografía y a la vez es técnico, que es realmente las fotografías están simulando la película Belvia. La película Belvia, cuando empezó, digamos, la película de fotografía en color a extenderse, pues hubo como varias tendencias, ¿no? Estaba la Kodachrome, que era la occidental, y como respuesta a la Kodachrome, digamos que los japoneses, a través de Fuji, que era la marca japonesa, sacaron un tipo de diapositiva que era muy intensa en sus colores, sobre todo en los verdes, en los azules, con muchas sombras, que fue la Belvia. Y la Belvia marcó toda una época. Yo cuando estuve en Japón, lo que me di cuenta es que la Belvia, los japoneses la habían sacado porque reflejaba muy bien la intensidad del paisaje japonés, ¿no? Y de todo lo que uno encuentra por allí. Y entonces creí muy oportuno, digamos, llegar a simular, digamos, ese tipo de película. De hecho, las fotos se tiraron con una cámara que es una Fuji, y donde de alguna manera ya marcaba mucho ese tipo de estética. Y luego, pues digamos, en casa ya logramos hacerla, ¿no? Evidentemente nos llevó muchas pruebas, y tú lo sabes bien, el poder llegar a poder, digamos, reflejar en la impresión del libro esa intensidad cromática que buscábamos, ¿no? Pero yo creo que al final se ha logrado, ¿no? Dicho esto, que son los términos generales de lo que es la fotografía en el libro, es cierto que el libro comienza con una especie de prólogo donde ponemos una foto que yo diría que es la única foto que yo me permito hacer al estilo japonés puro en la relación que hay en Japón entre lo que eran los haiku y los haiga, que es esta, ¿no? En esta foto, si yo puedo leer lo que pone, que es el haiku en este caso, de Kobayashi Isa, que dice: surge la torre en verano a lo lejos entre los árboles. Bueno, pues es realmente la única foto que yo me he permitido que dijera literalmente lo que dice el poema, ¿no? Porque al final se ve una torre en mitad. ¿Pero por qué? Porque es una foto que es muy japonesa, parece un grabado japonés. Entonces era una forma también de reconocer la tradición japonesa del haiku y el haiga, que eran los grabados que se hacían en relación a los haikus en Japón, o que se siguen haciendo, ¿no? A partir de ahí entramos ya en lo que tú bien dices, que es cada una de sus partes tiene un poco su tonalidad, ¿no? La primera parte, que es la del despertar, realmente en la primera parte, tanto los poemas como las imágenes lo que vienen a mostrar hay figuras humanas, son fotos muy del ámbito más urbano, porque realmente el despertar hacia un nuevo camino se produce en cierta medida en ese ámbito urbano del cual luego vamos a ir a un ámbito mucho más rural, ¿no? Y entonces, pues es así, es decir, de hecho, tú fíjate que no sé si puedo leer algún poema.
Por Claro, por ejemplo, supuesto. pues por ejemplo, en esa foto que tú estás poniendo, lo que estamos diciendo es niños y días se cruzan por la acera, pasan de largo. Ujú. Por ejemplo, en el primer poema que tenemos es un poema que realmente refleja lo que es Tokio, porque de alguna manera el viaje no se ciñó solamente a los 88 monasterios. Yo considero que el viaje empieza cuando cierras la puerta y acaba cuando la vuelves a abrir, ¿no? Ujú. Y realmente la percepción que yo tenía del Japón que vimos allí es la percepción que se veía en Odaiba. Odaiba es una isla artificial que está hecha en la bahía de Tokio, que la hicieron de Ujú. forma artificial rellenando la bahía para hacer una ciudad financiera, ¿no? Desde la cual se ve Tokio. Que de hecho la foto pequeñita que tenemos de cuando se imprimió el libro, al final, Sí. es una foto sacada desde Odaiba, que es esta de aquí, ¿no? La Te foto la esta. saco, te lo pongo aquí. Esa de ahí, ¿no? Que además tiene pues una tortuga, que es un camino despacio, tiene una señora sentada, que es una señora que está obviamente sin caminar, y una niña que está corriendo, ¿no? Y al fondo un puente que está uniendo la ciudad de Odaiba con Tokio, ¿no? Y entonces eso dio lugar a este poema, que está escrito además de forma manuscrita, porque esa es otra de las características de este libro. Hay, digamos, tipografía impresa como tal y luego hay manuscrito, ¿no? Para darle un poco más de emoción. Entonces quise dar un poco más emoción a este punto de partida, donde Ujú. dice esto de ¿a dónde el tren de arena, artificio de azúcar, paseo de domingo, tus dientes a mi espalda, un Manhattan robado, a la luz los espejos, la textura de un sueño desvaído? ¿A dónde la otra orilla, con sus miles de bocas, en tus trémulos trenes trepidantes, sus sumisos sumimasen, suspiros blanquinegros que colman las paradas como lánguidos lotos por tus calles, flotando en el betún de tus acequias? En el glasé de tus neones, las libélulas buscan, con pulcra exactitud, el nocturno arcoíris que circula entre tus delicadas colmenas de hormigón y la ambición del cálculo, entre el vuelo que sigue a un pensamiento y eternamente el mar. Pragmáticamente felices, planificadamente obsoletas, se prohíbe no sonreír. Ya vendrá, ya, el tiempo de los muebles viejos, el tiempo... Bueno, Ujú. pues este es un poco el inicio del libro, ¿no? Ujú. Quiero decir, con esto también quiero decir una cosa, que la poesía se dice que está mucho más cerca de la música que de la literatura. Entonces, los poemas hay que degustarlos pensando sobre todo en la musicalidad que pueden aportar, ¿no? Y aquí he Claro. intentado buscar ese contraste entre música y la grafía de las propias fotografías, ¿no? Ujú. Y bueno, ese es otro de los principios que hemos seguido en todo este asunto, ¿no? Es decir, que tuviéramos esa dualidad entre música eh, y la metáfora visual. Cuando hablamos de poesía, los poetas sabemos que realmente siempre hablamos de solo hay tres temas de los que hablamos los poetas. No hay más, que son la vida, la muerte y el amor. Y se acabó, ¿no? Ujú. Pues bueno, un poco de alguna manera es lo que va un poco incluyendo esto. Entonces, volviendo a la primera parte, pues efectivamente son primero fotos más urbanas con alguna reflexión también de hacia dónde vamos, ¿no? Esto me Ujú. sirve un poco para que también saber cómo hemos hecho luego la propia secuenciación, que no deja de ser una secuenciación de tipo psicológico. O sea, por Ujú. ejemplo, en esta foto que vemos aquí, ¿no? Ujú. Espera, que la Sí, pongo la aquí. pones tú, ¿no? Esa foto se acompaña de un texto que dice, ¿hasta cuándo si la cabeza de un loco no se detiene? Entonces el lector pasará a la página siguiente, ¿no? ¿Y qué Ujú. nos encontramos en la página siguiente? Pues esta foto que está extraída del Museo del Holocausto de Hiroshima, ¿vale? Ujú. Eso es un Buda que estaba en la zona cero y explotó, ¿no? Entonces, quiero decir que toda la secuenciación está muy pensada para llevar un hilo psicológico de lo que es el despertar, de dónde estamos, hacia dónde vamos, etcétera, para luego justamente al final de esta fase entrar en la segunda fase, que es la de la disciplina, donde estamos hablando más bien ya de temas que son más de disciplina interna, de agotamiento, de lo que significa el seguir adelante, de cómo uno no se tiene que rendir, ¿no? Y cómo de Ujú. alguna manera tiene que ir puliéndose y curtiéndose, ¿no? De Ujú. hecho, en el primer poema de esa segunda parte
Es un poema que además es un tipo de estrofa que he derivado yo de una estrofa española que es la sextina y que la hemos bautizado tercina. O sea, no hay escritas tercinas en España más que esta, que yo sepa. Es la primera, ¿no? La sextina, digamos, son tipos de estrofas donde más que buscar rimas, lo que haces es que las palabras que aparecen al final se van intercambiando entre sí en estrofas que van sucediéndose y al final hay un verso que reúne esas palabras, ¿no? Entonces, en nuestro caso, en este poema, las palabras que son palabras rima son tierra, silencio y pasos. Y el poema dice así: pies heridos por la tierra, por los días de silencio, por el dogal de tus pasos. En el confín de mis pasos, en el confín de la tierra, en su confín de silencio, fatiga y dolor, silencio, a la espera de más pasos, solo días, solo tierra, la tierra y el silencio de unos pasos. Bueno, es un ejercicio minimalista, ¿no? Pero bueno, en esta segunda parte ya vemos que vamos entrando más en fotos de este estilo, donde vamos viendo ya más presencia de la naturaleza, del verde, donde estamos también un poco, digamos, puliéndonos en esa naturaleza que nos vamos encontrando, ¿no? Y donde efectivamente las fotos tienen que ver más con ese tipo de paisaje y también los poemas, ¿no? En esa foto que has enseñado, por ejemplo, ponemos rompe el cristal, la cigarra del bosque, su serrería, porque las cigarras en Japón no son como las de aquí. Las cigarras en Japón es como si estuvieras oyendo una serrería cortar madera. O sea, literalmente es así, ¿no? Bueno, y esta por ejemplo, también, ¿no? Que es muy especial dentro del libro, esta sí, fotografía. esa foto ya está, digamos, al final de digamos, de esta parte, ¿no? Ujú, ujú. Y bueno, ese cielo que vemos ahí es el cielo que realmente había. O sea, aquí no me he inventado yo colores. Creo que es importante que la muestres porque de alguna manera, o sea, ahí lo que ocurre, nosotros entre otras cosas sufrimos 4 tifones durante el viaje, ¿vale? Este creo recordar que era ya el último, el cuarto tifón. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un tifón? Pues que cuando llega el atardecer, la última hora de la tarde, en vez de que la luz sea dorada, la luz que se filtra a través de las nubes solo se filtran las frecuencias más energéticas, que son las del violeta. Entonces, tú lo que ves es un cielo absolutamente violeta. Y claro, con la que estaba cayendo, lo que acompaña, por ejemplo, esta foto, es el siguiente haiku que dice: nubes violentas, seguirá siendo oruga la mariposa. La verdad es que es un viaje precioso también que nos lleva por el libro, ¿no, Javier? O sea, que vamos traspasando todas estas fases, los poemas, la cadencia, la musicalidad, las imágenes que nos van trasladando un poco, ¿no? Y a mí también me gusta este concepto cuando van perdiendo un poquito de intensidad esas fotografías, ¿no? Pero quizá aumenta digamos, la carga por la que se puede entender, ¿no? Y el contexto en el que se puede entender esta fotografía. Por ejemplo, saltando ya a la siguiente fase, por ejemplo, esta fotografía también es muy singular, ¿no? Es muy bonita visualmente, pero también significa muchas cosas en este viaje. Sí, sí, sí. De hecho, esa foto, porque aquí otro de los principios que hemos seguido ha sido, yo, por ejemplo, aquí, de lo que he ido aprendiendo en cine, es muy importante el poder anticipar ciertas emociones que luego les vas a dar más adelante, ¿no? Entonces, esa foto, que yo estuve dándole muchas vueltas a dónde colocarla, es una foto de anticipación. Porque si bien dice, a ver, me acuerdo que el haiku que dice aquí es: sueño de anciano, la cosecha de arroz, el vuelo, el águila. Pero es una foto de anticipación porque el lector que va a seguir leyendo, cuando sigue leyendo unas páginas más adelante, se encuentra al principio de la siguiente fase con este poema que es el poema que se llama Ibakujumoku. Ibakujumoku a mí fue una cosa que me dejó muy sorprendido y lo vi en Hiroshima. Eran árboles que habían sobrevivido a la bomba atómica en la zona cero y que seguían vivos. O sea, para mí me pareció una cosa absolutamente increíble. Que esos árboles pudieran haber, digamos, soportado el bombazo aquel y siguieran vivos, ¿no? En la zona cero, además, o sea, a 200 metros de la famosa cúpula esta que sacan siempre Sí, oxidada de hierros, ahí estaban, ¿no? Y entonces eso dio lugar, por una parte esas flores no dejan de ser una especie de tributo a aquello,
Y el poema pues dice así, ¿no? Dice, yo estuve aquí, en el veneno de la lluvia negra, en la incredulidad de los escombros, en la desnuda piel de aquellas sombras y su lamento de agua. Yo estoy aquí, en el temblor de la ciudad en marcha, en el tenaz empuje de su acero, en el suspiro al aire de mis hojas, en el día tras día de su espera. Yo estaré aquí, en el altar humilde del recuerdo, en el aviso fiel de la hecatombe, en el sol y sus nubes de futuro, mis raíces, mis vendas y mis ramas. Precioso. Si pasamos a la página siguiente, yo creo que ahí podemos ver un buen ejemplo de lo que he intentado hacer con esto de la resonancia, ¿no? Vosotros veis esa foto, que es una foto de foto, donde aparecen dos personas mayores. Supuestamente yo puedo imaginarme que es una pareja que ha vivido toda su vida, ¿no? Ya son, y que hacen su foto para permanecer, ¿no? Entonces, el haiku, por ejemplo, que acompaña esta foto, dice, se queman juntos el incienso y la vela por un instante. Entonces, aquí hay varias capas de significado, ¿no? Evidentemente, la vela y el incienso son estas dos personas, ¿no? El se queman juntos por un instante es toda la vida que ha pasado, que en el fondo son un solo instante. Pero también es cierto que cuando uno llegaba al templo, a cualquier templo, tú quemabas una velita, quemabas un poco de incienso y encendías una vela. Y veías cómo los dos poco a poco se iban apagando, ¿no? Que a mí me parece que era una metáfora muy hermosa en el fondo de lo que es una vida, ¿no? En compañía, ¿no? Y por eso, de alguna manera, tiene esa capa de significado por debajo, ¿no? También. Y de hecho, Javier, ahora que hablas de la vela y del incendio y de la llegada, del incendio, del incienso, perdona. Incienso. Y sí que he dicho incendio, no sé por qué, estaba pensando en el fuego y se me ha ido se me ha ido la cabeza. Hay una última fotografía que cierra, ¿no? Este viaje, digamos, antes de los últimos textos, que es esta tan maravillosa, sí. ¿No? Cuéntanos esta. Bueno, esta fotografía realmente es una persona que está apagando, digamos, el incienso, ¿no? Y tiene que ver con la definición de nirvana que daba el propio Buda, ¿no? Y que está avanzada un poquito antes, cuando simplemente yo he puesto ahí lo que viene de los textos del Siddhartha Gautama, del Udana 8.1, que dice, no hay tierra, ni agua, ni aire, ni luz, ni espacio, ni límites, ni tiempo sin límites, ni ningún tipo de ser, ni ideas, ni falta de ideas, ni este mundo, ni aquel mundo, ni sol, ni luna. Porque el nirvana es, digamos, de alguna manera es la negación absoluta, ¿no? Entonces, creo que era una buena forma de cerrar el libro. Digamos, el concepto más aproximado al nirvana dicen que es el apagarse, el apagado, ¿no? Entonces, el apagar el libro al final, ¿no? Y dejar simplemente un pequeño haiku después, escrito a mano, que dice aquello de pronto se pierde el bramido del mar entre la lluvia. La verdad es que es fantástico escucharte, escuchar este viaje que viviste y este viaje ahora cristalizado aquí en este libro, que también, Javier, hemos intentado que muchas de las cuestiones materiales y formales del libro resuenen también con todo lo que tiene que ver con el viaje, ¿no? ¿Hay alguna cosa en especial que te gustaría comentar acerca del libro en sí, o sea, del libro como objeto. Aspecto formal, ¿no? Sí, como aspecto objeto. formal del libro, sí, que la verdad que ahí trabajamos también mucho y me gustaría escuchar tu opinión ya una vez el libro terminado y recibido en manos. Bueno, yo creo que el libro está pensado hasta el último milímetro, o sea, y le hemos dado muchas vueltas, yo creo que bien dadas, además, y yo creo que es un éxito, independientemente de que comercialmente se venda mucho o poco, para mí es un Ojalá logro. Que se venda, para eso estamos también aquí. Claro, pues estamos ahí. Luego podemos hablar por qué, podemos decir por qué esto, o sea, qué le puede aportar a alguien que quiera comprar este libro, ¿no? Que es lo que al final hay que comentar aquí. Pero es cierto que es un logro el traer, digamos, el libro a la existencia, ¿no? En sí mismo, ¿no? En cuanto a aspectos, yo hablaría aquí en este capítulo de dos grandes bloques, ¿no? Los aspectos formales y los aspectos conceptuales del libro, ¿no? Desde el punto de vista de aspectos formales, hemos utilizado, y ha sido una decisión muy, muy ponderada, los colores rojo, azul y blanco, ¿vale? El rojo, obviamente, en el mundo oriental es el color de lo religioso, es el color de los templos budistas, digamos, de los grandes postes que ves allí. También es el sol rojo, es el símbolo de Japón, porque ellos, si tú le preguntas a un japonés de qué color es el sol, te dirá que es rojo, nunca te dirá que es amarillo, ¿no?
Y entonces en la contraportada pues tenemos aquí, ¿no?, el Japón, y el azul es el azul que es el azul de la contención, es el azul que en muchas tendencias artísticas japonesas acompaña al rojo. Y estoy recordando, pues por ejemplo, digamos, el Hokusai o el propio Kurosawa en películas como Ran, que utiliza profusamente unos cielos atormentados de color azul oscuro y toda la vestimenta roja. En fin, ese tipo de contrastes es muy japonés. A mí me pareció que venía muy bien. Y luego está el blanco, que aunque aparece en la tipología al principio, pero las propias hojas del libro, que son blancas, hay que decir que hay una simbología detrás, porque el propio Kobo Daisy, que era el monje este que instituyó todo esto, para él el blanco significaba la renuncia a la vida cotidiana y el inicio de un recorrido de purificación y aprendizaje para un renacimiento espiritual, ¿no? Eso es lo que él definía. De hecho, nosotros, cuando íbamos caminando por esa isla, éramos, digamos, entre comillas, animales sagrados, porque llevábamos una camisa blanca y esa camisa blanca se identifica en Japón como una camisa, digamos, espiritual. Y entonces, podíamos acampar donde quisiéramos, ¿no? Nadie nos iba a hacer nada, ¿no? De hecho, hay un concepto relacionado con esto que es el setai. El setai en la isla de Shikoku son todas aquellas personas que ayudan al peregrino porque piensan que ayudándole viajan con el propio peregrino en su viaje, ¿no? Y nos ayudaron de todas maneras, ¿eh? Desde comprarnos billetes de autobús en no sé dónde hasta darnos figuritas, darnos fruta, o sea, era impresionante aquello, ¿no? Debo decir, ahora que salió del autobús, que no cogimos el autobús más que para ir a dormir al mismo sitio que hemos quedado el día anterior, para poder seguir el camino. El camino fueron 1.200 kilómetros andando durante 45 días, ¿vale? Hasta lograr completar todo este recorrido. Yo no me extraña que digas, no, al principio decías, fue un camino duro y no me extraña que este camino haya supuesto también una transformación o suponga una transformación, aunque solo sea por el reto físico y emocional que debe suponer, algo te tiene que tocar, ¿no?, en el alma, y digámoslo así, en tu caso ha terminado, como decíamos, cristalizando en este precioso libro. Javier, decías antes, oye, pero ahora explicaremos por qué alguien se puede sentir identificado. A mí me apetece que lo cuentes también tú, ¿no? O sea, ¿por qué este libro puede ser ¿qué le puede importante? aportar a quien compre este libro lo que hay ahí? Exacto. Yo creo que, sobre todo, como decíamos al principio, este no es un libro de una guía de viajes, no, nada más lejos de eso, ¿no? Lo que le puede aportar, yo creo que es quizás una identificación de lo que puede significar la transformación. Y yo creo que el libro en sí mismo, la propia lectura, es reflejo de todo lo que se sintió allí y ese sentimiento con esa transformación creo que está bien reflejado en el libro. Y además de una manera que no suele ser muy habitual, que es, digamos, poniendo una hibridación de poesía y fotografía, lo cual yo creo que es bastante novedoso. En sí mismo el libro, yo diría que ya casi como objeto, ¿no? Libro objeto de valor, tiene ya bastante valor en sí mismo, ¿no? Primero porque estamos metiendo escritura manual y escritura con tipografía. Las guardas contienen esos 88 simbolitos que vemos ahí, son el monje Kobo Daisy y viene a simbolizar los 88 monasterios. Que, por cierto, hay una lectura que no hemos hablado de ella. Para mí 88 también tenía que ver con el paso por la vida, porque aproximadamente la esperanza de vida que tenemos son 88 años. Entonces, cada vez que llegábamos a un templo, era como que cumpliéramos años. Evidentemente, cumplíamos años de nuestra vida pasada y cumplíamos años de la vida que estaba por venir. Y uno se podía preguntar, ¿dónde estaré yo cuando cumpla estos años, ¿no? Y había una cierta reflexión en el propio camino de la propia vida, ¿no? Y quizás también las propias grandes etapas de esto reflejan lo que sería una vida bien vivida, ¿no? Que es despertar a la vida, el luchar por algo, llegar a la iluminación y finalmente al nirvana, ¿no? Con un concepto que los japoneses nos transmitían allí, que es el makoto. Makoto para ellos significa el vivir la vida con energía, o sea, lo que ellos llaman vivir la vida de verdad. Entonces, para ellos vivir la vida de verdad es vivirla con energía y de alguna manera, día tras día, estando ahí con fuerza para seguir adelante, ¿no? Yo creo que algo de todo eso en este libro se va a encontrar, ¿no? Como digo, también es un libro que tiene poesía, hay digamos, incluso algunos tipos de estructuras que no se han escrito antes en lengua castellana, como la tercina esta que he dicho antes, pero, por ejemplo, para que veamos un poco ese maridaje
con la poesía oriental, porque alguien podría decir, un libro de haikus. Pues no, va a encontrar sonetos, va a encontrar verso libre, incluso va a encontrar una estructura poética muy española y muy cercana a lo que es las estructuras japonesas, que es la seguirilla gitana, que me parece que estará por aquí, a ver dónde la tenía yo, la seguirilla en la página 63, para página 63. Que De todas maneras, Javier, no les hagas tanto spoiler que tienen que tener el libro. No, pero Pues si les leemos el libro entero y si les pero este poema sí, porque como es una seguirilla gitana, lo voy a declamar al estilo Lola Flores. Bueno, ¿vale? Vale. Que dice así, ¿de dónde viene el viento y a dónde marcha? ¿Qué me pasa y me deja y busca el bosque de hojas que callan? Pues lo vamos a dejar aquí, Javier, maravilloso este último poema también. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en el Club de Lectura. A vosotros. Gracias también por confiar en nosotros para hacer realidad este libro, para acompañarte en este viaje, que también es un viaje, el hacer el libro en sí es parte del viaje. Parte del viaje. Voy a recordar a todos y a todas los que estáis ahí detrás que este libro está disponible en librerías, principalmente, por supuesto en nuestra tienda online, pero os voy a animar a todos y a todas, como lo hago siempre, a que vayáis a buscarlo en librerías. Por favor, son nuestras compañeras de viaje. Sin ellas, ni autores, ni poetas, ni fotógrafos, ni editores, nadie podríamos estar viviendo esta aventura o este viaje editorial. Así que os pido, por favor, que vayáis allí. También os anunciamos, ¿verdad, Javier?, que va a haber una presentación presencial de este libro el día, corrígeme si me equivoco, 26 de septiembre en la librería La Fábrica, calle Verónica 13 en Madrid, a las 7 de la tarde. Y os esperamos con todo el cariño del mundo allí también, ¿verdad, Javier?, para compartir un poquito más de Genro Michi, incluso para que si habéis comprado el libro y si lo tenéis, que Javier os lo pueda firmar y hablar con él también de todos estos temas y muchos más que seguro que surgirán allí. Javier, de nuevo, muchísimas gracias. Nos vemos muy prontito, nada, la semana que viene, el viernes. Sí. Y nada, a disfrutar ahora mucho de Genro Michi y de este camino tan bonito que arranca con este libro. ¿Vale? Muchas gracias a vosotros. Gracias, Javier. Hasta luego. Chao, chao. Adiós, adiós.